Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Guerrero, soy radiooncólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Asimismo, trabajo en Radioterapia Oncología Marley. Tengo el gusto de presentarles el módulo de cabeza y cuello que desarrollaremos junto al doctor Javier Cifuentes. Entrando en materia, el primer estudio que quiero compartir con ustedes es el de la doctora Agarwal. Ella quería buscar en su institución cuál era la incidencia de neuropatía craneal inferior y qué factores se podrían asociar o se podrían encontrar como predictores para la presentación de esta entidad. Entonces, recordemos que bueno, los tratamientos con radioterapia sobre cabeza y cuello lamentablemente se asocian a una alta morbilidad, tanto aguda como tardía. Recordemos también que hoy en día no basta únicamente con hacer tratamientos curativos, con pensar que porque le controlamos la enfermedad al paciente ganamos la batalla. Hoy en día la calidad de vida es un ítem de máxima importancia y debemos emplear todas las estrategias que se requieran para disminuir la incidencia, sobre todo los efectos adversos tardíos. Este grupo supuso que la incidencia de neuropatía craneal inferior en su institución iba a ser cercana al 5% y planteaban algunos factores que se podrían correlacionar con su presentación, tales como el estadio del tumor, la dosis recibida en radioterapia, el fraccionamiento empleado, el tabaquismo y la edad. El estudio incluyó cerca de 2.000 pacientes, la base de datos se revisó del 2000 al 2013 y los eventos tardíos de neuropatía craneal inferior eran definidos por aquellos que clínicamente mostraban una afectación del nervio glosofaríngeo, del nervio vago o del hipogloso, siempre y cuando se presentara después de 3 meses de haber recibido el tratamiento específico contra el cáncer. Bien, entonces, si bien no es una complicación frecuente, sí es una complicación que puede afectar de manera muy significativa la calidad de vida de los pacientes. La afectación de los nervios glosofaríngeo, del vago, del accesorio, del hipogloso, pueden llegar a generar alteraciones de la deglución, de la función motora del hombro, del habla, y el mecanismo por el cual se genera este daño es fibrosis directa de los tractos del nervio o un proceso más crónico, más lento, en el cual se va degenerando la vascularización que tienen los nervios y esto va llevando al deterioro y lesión de los mismos. Entonces, ¿qué se puede ver afectado? Músculos como el estilofaringeo por daño del noveno par, los constrictores faringeos, músculos intrínsecos de la lengua, de la cual puede presentar atrofia. Todo esto puede generar alteraciones de la deglución, alteración en el habla y una complicación que a veces no consideramos, que a veces pensamos solo en la deglución como un proceso motor, pero la deglución también tiene un componente de sensibilidad que es muy importante. Si se pierde esa sensibilidad, no solo hace más difícil la deglución del bolo alimenticio, sino que puede poner al paciente a riesgo de presentar fenómenos como broncoaspiración. Bien, entonces ellos reseñaban esta tabla de un estudio que se había realizado previamente, donde se encontraba que los pacientes se quejaban principalmente de tos o sensación de atoramiento, dificultades para tragar o masticar y alteraciones en la voz, en el habla en general. ¿Qué encontraron ellos? Que alrededor del 4.4% de los pacientes tratados en su institución presentaron esta morbilidad. Eso está bastante cerca de lo que ellos esperaban incidencia de alrededor del 5%. Entonces, digamos que esa predicción de ellos estuvo bastante cercana. Un dato que me llamó bastante la atención es que como mediana de tiempo a la aparición podían encontrar 5 años después del tratamiento. Incluso ahorita les muestro que se puede llegar a presentar a los 10, a los 15 años después de haber recibido tratamiento. ¿Y qué factores encontraron como predictores? El estadio tumoral, el T4, versus todos los demás estadios. La radioterapia acelerada frente al fraccionamiento convencional, la acelerada se asoció también más a la neuropatía y aquellos pacientes que recibían quimioterapia de inducción. Como podemos observar aquí en la tabla, lo que les mencionaba previamente,
los pacientes pueden llegar a presentar a los 5, a los 10 años. Muchas veces nosotros, después de los 5 años, pensamos que desde muchos puntos de vista ya el paciente salió del problema y resulta que podemos en el muy largo plazo observar esta patología que si no se identifica, pues tampoco va a recibir tratamiento y va a alterar la calidad de vida del paciente. Como había mencionado previamente, el estadio del tumor, el tratamiento multimodal, especialmente cuando se recibe la quimioterapia de inducción y la radioterapia acelerada. Acá podemos ver cómo el T4 era el que más se asociaba con la neuropatía, así como los esquemas de tratamiento acelerado y la quimioterapia de inducción. Los autores proponen, número uno, estar bastante atentos a la identificación precoz de la neuropatía craneal inferior, esto con miras a hacer intervenciones multidisciplinarias, con rehabilitación, con terapia, con cuidado paliativo, en fin, con todos los implicados en mejorar la calidad de vida del paciente. Surgen también algunas preguntas. ¿Valdrá la pena eventualmente delimitar los agujeros en la base del cráneo, ponerles un constraint parecido al de tallo, al de quiasma, tratar de protegerlos? ¿Valdrá la pena hacer eso? ¿No valdrá la pena? Los autores mencionan también que pues, de los 3 factores mencionados previamente, hay 2 que son modificables. Uno, pues el administrar o no quimioterapia de inducción, y 2, el uso o no de esquemas acelerados de tratamiento. El estadio tumoral pues es algo que nosotros no controlamos, que lamentablemente en nuestra realidad pues no es infrecuente. Entonces, pues los modificables serían esos y ya a criterio de cada oncólogo radioterápico cómo proteger al paciente o eventualmente buscar disminuir el riesgo de presentar esta entidad. Bien, este estudio me pareció bastante interesante. Pasamos al estudio del doctor Sher. También me llamó bastante la atención porque buscaba buscar la eficacia y la seguridad de un fármaco que es el RRX001, que apuntaba a disminuir la incidencia y la severidad de mucositis oral. Como sabemos, la mucositis oral es pues, una desgracia para el paciente, para el radiooncólogo, y nos lleva muchas veces a suspender el tratamiento. Tiene una alta incidencia, sobre todo cuando se presentan tumores de cavidad oral o de orofaringe. Todo esto puede generar interrupciones del tratamiento, hospitalización, el paciente puede requerir métodos invasivos para recibir la alimentación, pérdida de peso, en fin, es una complicación bastante maluca para todos nosotros y en especial para el paciente. Casi siempre nos vamos a mover de 1 a 3 y, por ejemplo, las que son de cavidad oral, donde prácticamente no se puede evitar desde el punto de vista de la planeación la radiación que se recibe, pues va a ser una región donde encontraremos muy posiblemente toxicidad grado 3. Algo bastante frustrante para todos nosotros es empezar a administrar fórmula magistral, empezar a administrar benzirín, empezar a administrar enjuagues de morfina, casi, lo que usted quiera, cualquier cantidad de menjurjes, de cremas, y ver que muchas veces la respuesta no es favorable, el paciente no se recupera tanto como uno quisiera, a veces logra una mejoría parcial que le permite a uno darle continuidad al tratamiento, muchas veces también se logra como estabilizar la progresión, pero el paciente eventualmente va perdiendo la tolerancia a los sólidos, ya después muchas veces, o al menos en mi práctica la mayoría terminan con dieta líquida, por fortuna pocas veces requieren métodos invasivos, pero sí vemos bastante interrupción en el tratamiento, con pocas medidas que sean realmente efectivas. Bien, entonces, ¿qué es el RRX01? El RRX01, perdón, es un fármaco que estimula la síntesis del factor de transcripción nuclear eritroide 2. Este factor de transcripción está implicado en procesos de reducción del estrés oxidativo. Su síntesis digamos que va a favorecer bastante la producción de grupos
de lípidos, de factores antioxidantes, y todo esto va a generar una disminución en toda esa cascada de la inflamación. Entonces, bueno, la pregunta que uno se hace ahí también es si estamos disminuyendo todo ese proceso oxidativo que puede disminuir la morbilidad del paciente, estaremos al mismo tiempo disminuyendo la efectividad del tratamiento. Una de las cosas que mencionan es que puede ser como, digamos que puede tener dos efectos que se considerarían favorables, el que ya les mencioné, que es la disminución del estrés oxidativo, pero además parece que puede estimular los macrófagos asociados al tumor y puede estimular la apoptosis. Entonces, por lo menos en teoría sería algo ideal porque no solo puedo proteger el tejido sano, sino que puedo mejorar la eficacia del tratamiento al punto que se ha sugerido que puede llegar a sensibilizar nuevamente tumores que eran radioresistentes o quimioresistentes. Sin embargo, también se ha visto en tumores, especialmente pulmón y próstata, un fenómeno en el cual el tumor secuestra esos mecanismos y prácticamente deja solo, digamos que la función protectora a expensas de cualquier función tumoricida que pueda tener. Bien, ¿qué pacientes fueron llevados al estudio? Los que tuvieran tumores de la cavidad oral o el orofaringe, con quimiorradio concomitante, en esquemas que son familiares para nosotros. Y dentro de los criterios de exclusión, pacientes que tuvieran mucositis instaurada previamente por cualquier razón, y uno de los principales factores era haber recibido quimioterapia en adyuvante. Entonces ellos tomaban 4 grupos y administraban el fármaco antes del tratamiento 2 veces por semana por 2 semanas, y a partir de ahí podían no recibirlo durante la quimioterapia concomitante, recibirlo también en las semanas 2 y 5, recibirlo durante toda la quimioterapia concomitante o no recibirlo ni antes ni después. En cuanto a la duración de mucositis oral severa, se observó que cuando los pacientes recibían el fármaco antes de la quimioterapia y no después, había una reducción significativa cuando se comparaba con el grupo que no recibía el tratamiento o con el que lo recibía antes y durante todo el tratamiento. Entonces, una reducción cercana al 45% en la duración. El tiempo de inicio, ¿será que los pacientes se demoraban más cuando yo administraba el fármaco? Efectivamente, casi unos 10 días más podía demorarse el paciente en presentar la mucositis severa cuando había recibido el fármaco durante 2 semanas antes del tratamiento con quimiorradio versus el grupo de pacientes que no recibía el fármaco en ningún momento. Bien, y si ya se presentó, había alguna mejoría o una reducción en el tiempo que duraba el paciente con la mucositis después de finalizado el tratamiento, encontraron que sí, una reducción cercana al 79% cuando se evaluaba el grupo que no recibió versus el que sí recibió antes. Y a mí me llama algo la atención, y es que cuando uno mira los gráficos anteriores, los pacientes que la recibían antes y durante no parecían beneficiarse como si lo hacían los que no lo recibían durante la quimioterapia concomitante o los que la recibían solo por 2 semanas. Y pues uno podría pensar, bueno, tendrá algo que ver con lo que se mencionó previamente. ¿Será que administrarlo al tiempo con la radio altera ese ambiente tumoral y no muestra un efecto protector tan favorable? Sería como algo que se me ocurre a mí, pero en definitiva el grupo que tuvo el mayor beneficio fue el que lo recibió antes, durante 2 semanas, y que no recibió nada durante la quimioterapia. Todo esto llevaba también a una reducción en el requerimiento de gastrostomía, con toxicidades que eran muy parecidas para los 4 grupos. Entonces se pudo determinar que es un fármaco seguro, que tiene un perfil de riesgo-beneficio muy favorable. Sin embargo, a mí me sigue quedando la duda sobre el efecto tumoricida. ¿Realmente existe ese efecto tumoricida? O por lo menos no va a haber una disminución de la eficacia del tratamiento. Recordemos también algo importante, y que bueno, ha habido otros fármacos, por ejemplo la mifostine para serostomía, y bueno,
cuando esos lleguen acá, si llegan en algún momento, serán costo efectivos, lo cubrirá el sistema, bueno, en fin, toda una serie de cosas administrativas que para nuestro medio también son importantes, pero me gustó mucho el artículo porque pues todos sufrimos muchísimo con la mucositis, el paciente, el radiooncólogo, y uno se siente muy corto en cuanto a intervenciones para hacer más tolerable el tratamiento. Finalmente, los autores proponen realizar un estudio más grande que sea controlado, que evalúe el desenlace oncológico e incluir placebo para no tener ningún tipo de sesgo. Los dos siguientes artículos que les voy a mencionar son de inducción. El primero es de quimioterapia e inducción en tumor de hipofaringe localmente avanzado. Como sabemos, pues siempre ha sido como controversial el tema de la inducción en los tumores de cabeza y cuello. El beneficio siempre ha sido muy discutido. Hay algunos beneficios potenciales como la disminución del tamaño tumoral, como que permite evaluar si va a tener una buena respuesta posterior al tratamiento, y que a nosotros como radiooncólogos seguramente nos va a favorecer tratar volúmenes más pequeños y poder disminuir la morbilidad. En laringe e hipofaringe puede tener una importancia mayor dentro del contexto de preservación de órganos. Tenemos pues los estudios de inducción previos, el TAX 323, 324, GORTEC, que ya pues trataban de evaluar la importancia de los esquemas de inducción, y estos autores evaluaban dos grupos. El primero llevaba quimioinducción con 2 ciclos de TPF y a partir de ahí evaluaban la respuesta. Si tenía respuesta completa, continuaba sin ningún problema su tratamiento concomitante. Si la respuesta era parcial, se reevaluaba los 53 Gray, se determinaba el grado de respuesta, y si había por lo menos parcial, podía continuar con quimiorradioterapia. Si había una mala respuesta, una respuesta inferior a una respuesta parcial, se estimaba que ya de ahí en adelante tampoco iba a responder de manera significativa y era llevado a cirugía. Y el otro grupo, pacientes que eran llevados a quimiorradio concomitante y se seguía el mismo esquema. Se llevaba hasta 53 Gray, se valoraba la respuesta y según respuesta se iba respondiendo bien terminada su quimiorradio, si no, era llevado a cirugía. Los esquemas de inducción, TPF, y pues en cuanto al tratamiento con radioterapia, el GTB inicialmente era llevado hasta 53, el resto de volúmenes de riesgo llevados hasta 45, y si continuaba la quimiorradio se completaba una dosis de 70, 60 y 50, las zonas de riesgo alto, medio y bajo, como nosotros estamos familiarizados. La técnica usada BIMAT, y pues lamentablemente ellos no encontraron diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces oncológicos, ni en supervivencia libre de progresión, ni en control locorregional. La toxicidad sí fue significativamente mayor en los pacientes, sobre todo la hematológica en los pacientes que recibían la quimioinducción, y a partir de ahí el estudio concluye que, dado que no hay un beneficio claro en los desenlaces oncológicos, probablemente tampoco vale la pena someter al paciente al riesgo hematológico de una quimioterapia de inducción. Por último, este estudio que comparaba gemcitabina y cisplatino versus docetaxel y cisplatino como terapia de inducción y posterior quimiorradioterapia en el manejo del cáncer de nasofaringe localmente avanzado. Bien, entonces, pues como esta es una zona de difícil manejo quirúrgico, la piedra angular del tratamiento ha sido la quimiorradio concomitante y posteriormente seguir con quimioterapia adyuvante. Muchas veces la toxicidad que se presenta con la quimiorradio concomitante no permite darle continuidad a esa adyuvancia con quimioterapia. Entonces hay pues bastante interés, por ejemplo, en determinar el estado de virus Epstein-Barr, si eso puede llegar a predecir también de alguna manera la necesidad de tratamiento adicional, cosa parecida como BPH, por ejemplo, en orofaringe, donde uno pueda plantear desescalonar el tratamiento. Y en Asia, donde en muchas regiones esta patología es endémica, ha habido estudios que han mostrado un posible beneficio de mejor administrar esa quimio antes y no después de la quimiorradio. Estos son pues dos de los principales estudios que mencionan los autores, y la posibilidad
que la tolerancia sea la misma, que sean equivalentes, pero ellos plantean, bueno, ¿qué tal si en nuestro estudio podemos demostrar que haya mejores resultados con gemcitabina? Entonces, ellos tenían dos grupos, uno era docetaxel cisplatino y el otro gemcitabina cisplatino. ¿Qué encontraron? Algo que me llamó bastante la atención es que la probabilidad de respuesta tanto en el tumor primario como en el ganglio era superior para el grupo que recibía gemcitabina cisplatino. Casi el doble para el primario y mayor en respuesta ganglionar para los que recibían la gemcitabina. Entonces las tasas de respuesta completa y parcial eran superiores en el grupo de gemcitabina cisplatino. Y los pacientes también de ese grupo tenían una supervivencia libre de enfermedad superior que el grupo que recibía TP. Las toxicidades eran muy parecidas, sin diferencias estadísticamente significativas, y por esta razón los autores concluyen que se puede evaluar el uso de gemcitabina, dado que mejora la supervivencia libre de enfermedad, mejora la tasa de respuesta patológica y no se asocia a una toxicidad mayor. Eso era lo que yo les quería comentar. Muchas gracias por escuchar la charla y espero que les haya podido aportar algo en su práctica. Muchas gracias.